Bueno, doctora Amílcar, un placer estar con usted nuevamente desde esas épocas de los años 90, donde hoy queremos pretéritas para poderle comentar a muchos de los que están acá, que son muy jóvenes y no han conocido lo que realmente sucedió en este sector tan importante de la economía y que hoy queremos no se vaya a repetir nuevamente para beneficio de las próximas generaciones. Así que primero agradecerle a todos los que nos están acompañando, a felicitar al MEM por sus 27 años en este evento tan importante y pues usted tiene la palabra porque usted es el decano y el más joven de esta mesa. Muchas gracias, muy generoso. Bueno, yo quiero, no sin antes, pues agradecerles la invitación y la oportunidad de compartir con todos ustedes este espacio. Yo quiero citarles lo que dije en mi calidad de ministro de Minas y Energía con ocasión del 19 Congreso del Mercado de Energía Mayorista, en víspera justamente de que se pusiera en marcha la nueva regulación del mercado organizado, regulado. Estamos hablando de mayo del 2014. En esa ocasión yo dije, con este nuevo instrumento, refiriéndome a la nueva regulación, se busca una alternativa adicional a lo que ya ha venido operando bien, pero que es susceptible de mejorar con el fin de garantizar un mercado más robusto y competitivo que opere con mayor eficiencia y transparencia. Me ratifico en lo dicho. Yo creo que estamos en un momento, en una coyuntura de cambio y de cambios en los que es menester retrotraernos un poco para, como lo planteaba Camilo, que veamos cómo nació, cómo se estructuró este sector en un momento muy difícil, por no decirlo dramático para el país, cuando nos vimos abocados a lo que se conoce con el apagón, que no fueron sino 14 meses durante los cuales tuvimos racionamientos entre 6 y 7 horas diarias. Y allí no solamente nació el programa de la Luciérnaga de Caracol, sino que esto fue como la incubadora para que pudiéramos avanzar desde el punto de vista legal, desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista regulatorio. Ya casi cumplimos 30 años de la expedición de la ley 143 del 94, que es hermana siamés de la ley 142 de ese mismo año. Y para terminar este abrebocas para nuestro diálogo, yo recuerdo muy bien que antes de, como antecedente de esto que acabo de señalarles, en el cual Camilo y yo fuimos protagonistas de primera línea, como llaman ahora, en el trámite y aprobación. Pero no nos salvó el viceministro. No. De estas leyes. Antes de esto yo había sido viceministro de Minas y Energía. Y me correspondió, en ausencia del titular, instalar un congreso latinoamericano de energía
Y en la instalación yo dije dos cosas, una de ellas un poco herética. Lo primero que dejé planteado era que hasta entonces el criterio que se había tenido para elaborar y ejecutar el plan de expansión eléctrico en Colombia era el del mínimo costo. Y esto, desde luego, favoreció tremendamente la generación hídrica en desmedro de la generación térmica. Y esto llevó a un hipertrofiamiento de la generación hídrica que hizo que nuestra matriz eléctrica fuera y posteriormente se confirmó muy vulnerable frente al cambio climático. Todavía para entonces no se hablaba tanto del cambio climático como se habla hoy, pero ya se vislumbraba lo que se nos venía pierna arriba con el cambio climático. Entonces yo dije que tan importante como, o tanto o más importante que el mínimo costo, que repito, favorecía al desarrollo de las hídricas, pero no solo eso contribuyó a lo que califique como hipertrofiamiento de la generación hídrica, sino que además la banca multilateral tenía líneas de crédito para financiar proyectos hídricos, pero no había líneas de crédito para financiar proyectos térmicos. Entonces eso también favoreció ese hipertrofiamiento. Pero dije que tan importante o más importante que el mínimo costo era el mínimo riesgo. Y ese lo calificaría yo como el embrión de lo que posteriormente, ya desde la Comisión Quinta del Senado, siendo yo senador y uno de los ponentes de la ley eléctrica, fue cuando desarrollamos el concepto que se conoce hoy como cargo por confiabilidad. Pero lo segundo, y eso sí fue, lo digo que para esa época era una herejía plantearlo, fue que dije que, refiriéndome también a la generación hídrica y térmica, dije que, y eso lo comprobamos después, yo fui el coordinador de la comisión del Congreso que estudió las causas y estableció las responsabilidades de ese apagón. Y esto que les voy a decir, que fue casi premonitorio de lo que sucedió después, pero repito, lo dije en mi calidad de viceministro. Afirmé que el agua había dejado de ser un bien libre. Cuando a mí me tocó estudiar ciencias naturales, y eso hace ya mucho rato, a uno le enseñaban que había dos clases de bienes. Los bienes libres, que eran aquellos que abundaban tanto en la naturaleza que no tenían ningún valor, y los bienes económicos, que por ser escasos sí tenían un valor. Y cuando a uno le ponían ejemplos de bienes libres, decían el aire, el agua, y hoy en día ni el aire es un bien libre. O si no, pregúnteselo a un habitante de Santiago, de Chile, o de Ciudad de México, o de Medellín, para no ir muy lejos. No tenemos calidad de aire por la contaminación.
Entonces dije que el agua había dejado de ser un bien libre para adquirir un valor económico. Y eso fue lo que me llevó a mí a plantear, y eso quedó consagrado en la ley que creó en Colombia, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la ley 99 del 93, en donde yo propuse en los debates de esa ley que se estableciera la obligación de que todo proyecto que utilizara el agua con cualquier finalidad, fuera para generar energía o para riego o para los acueductos, debía obligársele a que el 5% del costo del proyecto se invirtiera en la recuperación, preservación y conservación de la cuenca hidrográfica de la cual se servía para procurarse el agua. Eso, desde luego, allá se fueron todos los interesados a hacer lobby y me decían que eso lo que iba era a encarecer los proyectos. Entonces yo le dije, mire, yo estoy haciendo esta propuesta pensando en el medio ambiente, pensando en la sostenibilidad de los proyectos. Pero quiero decirle que yo como economista lo invito a que hagamos un ejercicio y traigamos a valor presente lo que puede significar esa inversión. Y se me dio a través de lo que hoy ya, en aquel entonces era el IMAT, hoy es en el Ministerio de Ambiente, le pedimos que nos proporcionara un estudio de batimetría para poder establecer el grado de colmatamiento de uno o dos de las represas que estaban operando las hidroeléctricas. Con base en eso hicimos unos cálculos y yo les dije en cuentas, como dice un amigo mío de servilletas, le decía, ese proyecto puede tener, esa hidroeléctrica con ese embalse puede tener una vida útil de 20 años. Pero si usted invierte evitando la deforestación, que trae consigo la erosión, y la erosión termina colmatando a los embalses. Si usted invierte para evitar la tala, la erosión y la sedimentación, ese proyecto que tiene una vida útil de 20 años, usted se la puede prolongar a 30. Tráigame a valor presente lo que eso le puede significar, 10 años que usted le prolonga al proyecto. Se defiende, le dije, ya no desde el punto de vista ambiental, sino además desde el punto de vista económico. Después de todo el debate que se dio, finalmente quedó en el 1%. Yo terminé diciendo, como dice el diablo, algo es algo, y eso fue lo que quedó en la ley. Esto es como el abrebocas con el que yo quería comenzar este picadito. Muchas gracias, doctor Amílcar. Yo voy a llevarlo a la parte institucional y voy a recordarle, como he escrito en mis últimas 5 columnas. Empezamos con una que se llamaba Tendiendo Puentes, porque nos parece muy importante que el gobierno que acaba de llegar es distinto a lo que hemos tenido durante mucho tiempo,
y es muy importante el enfoque que tenemos que darle nosotros para realmente construir sobre lo construido. Y es muy importante que el gobierno entienda que entre todos podemos hacer la gran diferencia y que lo que funciona no se tiene que cambiar y que lo que está funcionando realmente es este modelo que se creó hace 28 años en el Congreso cuando usted y yo éramos senadores de la República. Yo era el senador más joven, valga la petulancia ahí, tenía 30 años en ese momento, ya no, pero en este momento lo bueno de eso que quiero resaltar de lo que usted estaba diciendo ahorita es que en el Congreso de la República ese era un tema bastante difícil y técnico y logramos imponer la técnica por encima de la política y ha funcionado. Y en este momento con el presidente Petro, que fue compañero mío 16 años y varios años suyos también, le estamos diciendo que hay que tener mucho cuidado con todos los pronunciamientos que se están haciendo, que los empresarios colombianos no somos los enemigos del gobierno, que todos estamos buscando que sigamos construyendo y que podamos avanzar en este proceso y que la institucionalidad que hemos tenido la tuvimos en un momento muy cercano en riesgo. Hace menos de un mes en mi consejo de Andesco, en el Congreso nuestro, cuando el presidente de la República nos dijo o le dijo a la ministra, usted asuma la CREC. Cuando en ese momento yo me preocupé muchísimo porque no se dieron cuenta que es que el gobierno era parte fundamental de la CREC, porque el presidente de la República tiene al ministro de Hacienda, a la ministra de Minas, al director de Planeación, al superintendente de Servicios Públicos, con voz, sin voto, igual que a la UDME, y que era muy importante que entendiéramos que teníamos que sentarnos para empezar a avanzar en este proceso. Y ahí tenemos unos temas muy importantes, porque logramos que la CREC, a través de lo que estamos haciendo en este momento, se pueda lograr un tema de precios que era una de las cosas más importantes que se tenía que lograr en este momento, y el gobierno se dio cuenta que con la institucionalidad se podía lograr esto. Tenemos que avanzar, no se va a lograr de la noche a la mañana, pero que tenemos que respetar también la seguridad jurídica que se tiene para evitar dolores de cabeza. A la gente se le olvida la historia, por eso yo puse una, recordar es no olvidar, porque yo repito, aquí la mayoría no vivió un apagón y la gran mayoría no vivió la época que tuvimos de violencia, donde no podíamos salir a las calles, no podías ir a las fincas, donde teníamos que tener unas cosas, y por como no lo han vivido, pues entonces empezamos a repetir erróneamente las cosas que no tenemos que repetir. Entonces yo creo que es muy importante que nosotros recalquemos cómo esa institucionalidad, cómo usted, que era uno de los más importantes senadores en la Comisión Quinta, donde se tenían que votar estos proyectos, ahí pasa como el chistecito ese, no voy a decir el nombre del senador o el representante de la Cámara que decía, ¿qué voy a decir? Otilio, diga sí, porque los demás no tenían ni idea y tenían que votar de acuerdo a lo que decían 2 o 3 personas que realmente tenían el conocimiento. Entonces yo creo que es importante que empecemos por ahí, cómo queremos mostrar al gobierno que el mejor aliado son las empresas privadas, públicas y mixtas, que el empresariado es el que hace las inversiones, que la transición energética es un camino, no es el llegar a eso, y cómo tenemos ya por parte del empresariado colombiano un estudio de costos hecho por el CRE, que es Tomás González, el que lo dirige, y ahí estamos diciéndole, señor gobierno, ustedes quieren llegar a la transición energética, por favor, sentémonos. No digamos que no vamos a tener más exploración de gas y de petróleo, porque si de verdad queremos llegar al 2050 cumpliendo la meta, la única manera es teniendo estos costos y entendiendo que vamos a tener en los próximos 10 años mucho más consumo de gas que el que tenemos en la actualidad y que tenemos que electrificar la economía si queremos llegar al 2050. Entonces, quiero empezar por ahí para que de verdad vayamos avanzando en esa institucionalidad que es muy importante en este momento. Yo quiero empezar por hacer una claridad que yo creo que es pertinente. No podemos confundir, porque, bueno, se ha vuelto un lugar común y no sin razón ante la amenaza, ante la incertidumbre, que la reacción sea esa. Hay que defender la institucionalidad, yo estoy de acuerdo. Pero, ojo, lo que no podemos confundir la institucionalidad con el statu quo. ¿Sí? A mí no me cabe la menor duda de que el sistema energético en Colombia, el que tenemos en Colombia,
es un sistema robusto, es un sistema con mucha solidez, con mucha consistencia, y su arquitectura es funcional y ha funcionado. Y ha sido puesta a prueba, porque hemos pasado 3 amagos importantes de fenómenos del Niño y los hemos podido superar sin apagones, sin racionamientos. Pero recordemos, en el año 2015 no tuvimos racionamiento, pero tuvimos autorracionamiento. Nos vimos en aprietos realmente para afrontar esa coyuntura que se presentó en el país en ese momento. Volviendo a lo que decía anteriormente, tanto el Consejo Mundial de Energía como el Foro Económico Mundial le dan una muy alta calificación a la gestión y al desempeño de la arquitectura energética que tiene Colombia. Envidiable por lo demás, porque hablando del sector eléctrico concretamente, pocos países en el mundo tienen la diversidad de fuentes de electricidad que tiene Colombia. Todo eso es cierto, pero lo que no podemos es caer en la autocomplacencia. Mi invitación en este congreso es que salgamos de la zona de confort, porque solo saliendo de la caja, como dicen otros, o de la zona de confort, como estoy diciendo yo, es como se pueden hacer los ajustes requeridos para que esta arquitectura, esta estructura que nosotros tenemos pueda enfrentar con éxito los nuevos retos que le plantea el país. Empiezo por decir que un reto que tenemos hacia el futuro es que se va a requerir, y aquí ya lo dijo lo dijo Planeación, y lo escucho a diario en congresos similares a estos, que el país va a requerir hacia el futuro una expansión importante de su base de generación, de la capacidad instalada de generación eléctrica. Empezando porque Colombia, ahora que se habla tanto de pobreza energética, Colombia padece de pobreza energética. Y ustedes bien lo saben. El consumo de energía en Colombia está muy por debajo del promedio regional, para no hablar de países desarrollados. El consumo en Colombia es muy bajo. Y eso no habla bien de Colombia, porque si fuera, Camilo, porque hiciéramos un uso eficiente de la energía, vaya y venga, pero no. Es porque tenemos una economía que en los últimos 10 años ha venido creciendo, para solo referirme a los últimos 10 años, ha venido creciendo por debajo del 3%. Cuando las metas que hemos tenido de crecimiento son del 5 o el 6%. Es más, el crecimiento potencial de Colombia, que en el año 2012 era de 4.8%, 2012, ya en el 2016-17 era de 3.5%. Y lo más grave es que la economía ha venido creciendo por debajo de ese crecimiento potencial.
Entonces, una economía que crece a ese ritmo es un país que no demanda energía. Pero nosotros no nos podemos resignar a seguir creciendo por debajo del 3%, cuando los expertos nos dicen que mientras la economía siga creciendo por debajo del 3%, no solamente no va a generar más empleo, sino que lo destruye. Y eso es lo que explica que a estas alturas estemos con tasa de desempleo de 2 dígitos. Entonces, vamos a necesitar crecer más, y si crecemos más, vamos a necesitar más energía. Esa es una de las razones. La otra razón es que la transición energética, uno de los ejes de la transición energética y de la descarbonización que se deriva del Acuerdo de París, de la COP21 del año 2015, plantea la necesidad de la electrificación de la economía. Desde luego, no todos los sectores se van a poder electrificar. Les pongo un solo ejemplo. El uso doméstico de gas va a ser muy difícil que lo reemplacemos por electricidad. Y este es un mensaje para la ministra que anunció la posibilidad de importar gas al país, que hoy está entre 40 y 50 dólares el millón de BTU contra 5 dólares que vale el gas criollo. Pero, y tampoco toda la electricidad que se va a necesitar generar va a ser de fuentes no convencionales de energías renovables. Y concluyo con esto, que me parece importante. Yo he estado planteando en estos días la necesidad de que concibamos una transición energética a la colombiana. La hoja de ruta de la transición energética en un país europeo que importa el petróleo, que importa gas, no puede ser la misma hoja de ruta de un país que se llama Colombia, que depende también del petróleo y del gas, pero del que produce y exporta. No puede ser la misma hoja de ruta de la transición energética en otros países en donde el 68% de la electricidad que se genera es térmica, cuando en el nuestro ese mismo 68% se genera con hidroeléctricas. Y esa es la razón por la cual, mientras en el resto del mundo el 73% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen del sector energético, en Colombia a lo sumo está en el 35%. Entonces esto nos plantea la necesidad de darnos nuestra propia hoja de ruta para avanzar en esa transición energética. Y si eso es así, porque entonces ustedes me dirán, bueno, si Colombia, este sector, no es el causante de las mayores emisiones de gases de efecto invernadero, ¿qué sentido tiene entonces que se promueva las fuentes no convencionales de energías renovables? La explicación que yo me doy y que quiero compartirla con ustedes es que, primero, como ya lo dije anteriormente, nosotros necesitamos expandir nuestra base de generación. Y eso se puede hacer integrando otras fuentes distintas a la térmica y a la hídrica. Segundo, integrando esas fuentes no convencionales a la matriz, la robustecemos y la diversificamos aún más. Y de esa manera también diversificamos el riesgo. Y tercero,
lo más importante a mi juicio, es la complementariedad que debe darse entre las fuentes convencionales y las no convencionales, que las no convencionales están llamadas a respaldar a las convencionales y las convencionales a respaldar las no convencionales, que por ser intermitentes, si no tienen el respaldo de las térmicas y de las hidroeléctricas, son insostenibles. Y lo más importante de todo es que integrando las fuentes no convencionales de energías renovables a la matriz, tendremos hacia el futuro una matriz mucho más resiliente frente al cambio climático. Porque si bien es cierto, una de las fortalezas, tal vez la mayor y mejor que tenemos, es ese alto porcentaje de generación hídrica, esa también es nuestro talón de Aquiles. Porque frente al cambio climático, tenemos ahí una gran vulnerabilidad. Porque en Colombia no tenemos sino un solo embalse con capacidad de regulación de más de un año, el Peñol. El resto tienen capacidad de regulación semestral. ¿Qué quiere decir eso? Que 6 meses deja de llover, como llevamos casi el año completo lloviendo, porque ese es el cambio climático, estamos expuestos a un racionamiento. Y como Dios sabe cómo hace sus cosas, fíjense ustedes, cuando se da un fenómeno del Niño y tenemos veranos intensos y tenemos sequía que lleva a los embalses a niveles críticos, es justamente cuando los vientos son más fuertes, cuando tenemos más horas de sol y tenemos mayor radiación solar. Ahí está la complementariedad perfecta entre las convencionales y las no convencionales, para de esa manera, aprovechando ese carácter contracíclico que tienen las fuentes no convencionales de energías renovables, tengamos una matriz que nos asegure más eficiencia, que nos asegure que tengamos más firmeza y más confiabilidad en el sistema. Es decir, este sistema, que es bueno, lo podemos mejorar. Sí, Amílcar, ahí voy a cogerle la palabrita un ratico. Entonces le voy a decir lo siguiente. Primero, no comparto con usted el que creamos que aquí somos complacientes. Por el contrario, creo que este es uno de los sectores más innovador y que está buscando siempre estar a la vanguardia. Aquí, por el contrario, estamos diciéndole al gobierno que tenemos es que oírnos mucho. Mi próxima columna del viernes en Portafolio dice: nos oímos, pero no nos escuchamos. ¿Y por qué? Porque no es que uno se siente acá y oiga lo que dice la persona, pero después haga lo que quiere y no ponga cuidado a lo que se está haciendo. ¿Y qué estamos viendo nosotros? Que en este momento, cuando estamos hablando de transición energética, cuando estamos diciéndole a la gente, algunos están hablando por ahí, por ejemplo, acabar la ley 142 y 143 para hacer una nueva ley. ¿Eso qué crea? Unas expectativas verdaderamente peligrosas para la institucionalidad, porque la gente empieza a pensar que vamos a dar un salto al vacío y eso puede ponernos, como nos está sucediendo en muchos temas, los trinos y otras cosas, en peligro el mismo sector. Aquí nosotros estamos hablando de esa gran necesidad de tener energía eólica y solar que va a ser complementaria a la hídrica y todo lo demás. Pero ¿qué está sucediendo? Que no está escribiéndose simultáneamente lo que se requiere para que esto se dé. Y lo digo en La Guajira. Hoy, consultas previas, quiero decirles que estamos lejos de poder cumplir realmente en ese proceso. ¿Y qué significa eso? Que vamos a tener 11 billones de pesos de nuestros empresarios, plata de verdad. Usted y yo que fuimos ministros, hablan de billones, pero esos billones de billones son de mentira. La plata de verdad son la que pone el empresariado, que se ejecuta rápidamente y se ve realmente el beneficio. Hoy, ¿qué tenemos? 12% de la matriz que estamos esperando y está en el papel en La Guajira. ¿Y qué pasa con esa parte? No va a entrar. Y si no entra,
y si tenemos un fenómeno del Niño, y si tenemos un proceso como el que puede suceder hacia el futuro, sería muy peligroso en este instante. Igualmente, ponernos con miedos de cambiar la institucionalidad. Yo no digo que no haya que actualizar la ley 142 y 143, tiene 28 años, hay que poner el AMI, hay que poner todos los nuevos sistemas, todos los equipos y todo lo que tiene que incorporar, pero no equivocarnos en ese proceso. Igualmente lo digo en la costa, aquí no me han dejado publicarlo porque no quiero también, porque es el poder de la palabra lo que dije, un Electricaribe 2. Aquí nos olvidamos qué sucedió y por qué tenemos hoy dos nuevos grandes empresarios trabajando en la costa. Llegaron porque estábamos en un momento donde cumplió una parte importante de la institucionalidad. La Superintendencia de Servicios Públicos en un momento determinado vio Electricaribe no funciona, entró, asumió la función y se estaba complicando porque no tenía los recursos, porque nos estábamos quedando rezagados, porque no se hacían las inversiones que se requerían y tuvieron que ceder. Y se dieron unos derechos a estas dos empresas, Aire y Afinia. Y en este momento lo fácil es decir, pues incumplan. ¿Qué pasa? Se le devuelve nuevamente, tiene que asumir la Superintendencia de Servicios, no hace las inversiones, no se hace nada y muy seguramente el gobierno toma una decisión, por ejemplo, de bajar los precios de la noche a la mañana, diciendo que las pérdidas que están incorporadas, porque si no, no hubieran cogido esas dos empresas ese negocio, muy seguramente pues le devuelven esto y se convierte en el desangre más grande del país. ¿Qué me preocupa? Que no estamos siendo coherentes con lo que estamos haciendo. Estamos haciendo una reforma tributaria donde le metemos impuesto a las hidroeléctricas. Vamos a ponerle 3 puntos adicionales a las hidroeléctricas, la que genera la energía más limpia. Estamos supuestamente en la parte renovable, queremos hacer una transición energética, pero le vamos a meter 3% de más para pasar ese sector. Estamos diciendo que queremos vehículos eléctricos y a gas que asuman y ayuden para la movilidad eléctrica y la movilidad a gas en este país para disminuir la contaminación. ¿Y qué vemos ahí? Que continuamos con el 5% de IVA en los vehículos eléctricos y el 19% en los vehículos a gas. Y le estamos diciendo, ministro, hagamos esto, es importante porque esto sí cambiaría el espectro. Y en mi columna digo, lo dijo el alcalde de Barranquilla, ¿sí saben qué pasa si Colombia no hace nada? Si desapareciéramos todos los colombianos en el mundo, ¿qué sucedería con el tema del cambio climático? Nada. Pero sí estaríamos haciendo un daño inmenso si no lo hacemos coordinadamente con el sector productivo, los empresarios y entendiendo que entre todos podemos hacer una gran modificación. Entonces nosotros sí creemos que tenemos que meternos en la transición, tenemos claro que hay un estudio y ahora también es parte de cómo nos estamos relacionando con el gobierno. No es con discurso, en discurso nos ganan todos, pero en práctica, en temas serios, donde usted pone un estudio de costos y le dice a Colombia, ¿quiere llegar al 2050 con la transición? Para los colombianos, con lo que tenemos, con el gas que producimos, con la energía que podemos tener y el petróleo, tenemos que hacer esto y esto y esto. Eso es muy importante. Y esto lo puede destruir el ministerio y el gobierno, pero tiene que ser con técnica, no política, porque creo que ese es el gran logro que tenemos con estas normas que tuvimos desde el 94 a la fecha, porque la gente se dio cuenta que era la técnica y no la política la que ha funcionado. Entonces yo quería dejarle eso porque aquí yo soy defensor de esa transición, creo que es muy importante lo que se ha hecho con las térmicas. Aquí también hablar mal del carbón y del petróleo es facilísimo, pero se les olvida que el 32% de los ingresos de nuestra nación están ahí. ¿Qué va a pasar con las regiones que producen carbón, por ejemplo? Quiero saber qué va a pasar con La Guajira o con el Cesar, con esos señores que están produciendo carbón y que hoy estamos exportando a unos precios maravillosos. Entonces jugamos a la doble moral, que decimos que entonces exportamos el carbón para que no se consuma en Colombia o no exportamos el carbón y lo dejamos ahí enterrado. ¿Y qué vamos a hacer con esas personas que están en este momento? Entonces hay que volver. Yo creo que estamos de acuerdo, Camilo, en el fondo estamos de acuerdo, no tenemos discrepancias. Y ahora que hablas de carbón y de petróleo, yo he dicho que yo creo que, y cuando lo digo yo creo que estoy citando a Pambelé, que del petróleo y del carbón podemos decir que es mejor tenerlos y no necesitarlos que necesitarlos y no tenerlos.
Y otra frase de Pambelé. Es mejor ser Peor. rico o pobre. Peor, sí, peor que depender del petróleo y del carbón, que son estos dos principales renglones de exportación, los que generan los mayores recursos para la nación y para las entidades territoriales, al punto que cuando yo pasé por el ministerio, yo insistía en los consejos de ministros, es que el Ministerio de Minas y Energía es la caja registradora del Estado, y no creo que me equivoqué en decirlo. Entonces, peor que depender del petróleo y del carbón es depender de las importaciones de petróleo. Eso sería catastrófico para la economía nacional. Dicho esto, y retomando lo que decías, sí, no falta quien salga y diga que hay que derogar la ley 142, que hay que derogar la 143. Pero esos son tiros al aire, Camilo, que no tienen fundamento, que no tienen asidero, pero que hay que pararles bola. Vienen de unos altos dignatarios del gobierno. Pero hay que pararles bola. Pero mire que en todo esto se va también decantando. Yo quiero darles a ustedes, porque yo sé que el pesimismo cunde, elevarles un poco la moral al auditorio y decirles que esto se va decantando. Yo no sé si ustedes leyeron la entrevista con la ministra de Minas y Energía del domingo, y si no se la han leído, léansela. Y comparen lo que dijo la ministra en su reportaje del domingo con lo que en días anteriores había dicho en el Congreso de Naturgas y en otros congresos gremiales a los que había asistido. La vi más ponderada, no descartó, y ya eso es un progreso, no descartó que se puedan firmar nuevos contratos para explorar y explotar gas y petróleo en Colombia. Pero eso es muy importante porque el ministro de Hacienda nos está dando la tranquilidad y necesitamos que haya una sola línea para que realmente podamos tener tranquilidad en el mercado. Tener dólar a 5.000, usted sabe lo que nos corresponde. Es que yo digo que el ministro de Hacienda, nuestro amigo José Antonio Campos, es como el rotor de cola de los helicópteros. Que no nos falle. Que le da estabilidad. Que no nos falle. Le inspira confianza y le da estabilidad, digamos, a la institucionalidad. Y volviendo al tema que traíamos, yo sí creo que hay unas, como llaman los españoles, unas asignaturas pendientes, que no son nuevas. El problema que tú mencionas en La Guajira, sobre el tema de las consultas previas, que tienen frenado el avance de la instalación de los parques eólicos. El Grupo Energía Bogotá, que es el responsable de la colectora y de las dos líneas de transmisión, una que va de la colectora a Cuestecita, a la subestación de Cuestecita, y de ahí a La Loma, y la otra, Cuestecitas, Bosconia. Ya las dos líneas, el trayecto desde la subestación de Cuestecita, Bosconia, y la de Cuestecitas, La Loma, ya se surtió el proceso de consultas previas. El problema está en la colectora. Atérrense, más de 200 consultas previas. Y faltan 100. Faltan 7. Y acuérdese, el Grupo Energía Bogotá solicitó al ministerio y el ministerio le concedió una prórroga para la entrada de estos proyectos hasta abril del año entrante. Esto, desde luego, atrasa, porque esto es un
como un efecto dominó, porque así como lo he dicho, que el atraso de Hidroituango está estresando el sistema y está poniendo en riesgo la entrada de los parques eólicos, porque como dije anteriormente, si esos parques eólicos no cuentan con el respaldo térmico e hídrico, no van a poder operar. Pero ¿qué sucede? Hablando de asignaturas pendientes, hace mucho rato el Consejo de Estado le pidió al Congreso de la República que legislara en dos materias fundamentales: la reglamentación de las consultas previas, de las consultas populares, y un tercero que tiene que ver con lo que llaman de concurrencia, porque recuerda que se han presentado conflictos de competencia entre alcaldes y gobernadores con la autoridad nacional, y en las altas cortes se han dado bandazos en donde a veces le dan la razón al alcalde y al gobernador y otras veces se la da a la nación. Pero en la última o la penúltima, porque aquí nunca se sabe cuál va a ser la última, en la penúltima providencia que llaman de unificación, lo que dijeron: mire, los alcaldes no se pueden oponer a que en sus territorios se desarrollen los proyectos, pero la nación tampoco los puede imponer. Es necesario que haya un acuerdo entre nación y territorios. Y para eso, señores congresistas, tramiten una ley que se llama así, de concurrencia. Pues tanto la ley que reglamenta las consultas como la ley que reglamenta la concurrencia llevan 3 años parqueados en el Congreso. Entonces, ese es un tema del cual debemos tomar nota, Camilo. Sí, pero te voy a decir una cosa que me parece fundamental. Es que aquí tenemos que oírnos nuevamente, oírnos y escucharnos realmente para este proceso, porque mientras que estamos claros la mayoría, algún funcionario dice que podemos reabrir las consultas previas, las que ya se cerraron. Eso sería muy complicado porque no habría seguridad jurídica ni podríamos avanzar. Aquí todos los empresarios, además quiero que quede en el oído de todos, lo que menos le interesa es que le vaya mal a las comunidades. Por el contrario, están haciendo hasta parte de Estado, porque ahora en lo que no tienen que hacer, hacen hasta escuelas, parques, carreteras, y esa no es la función. Y necesitamos es que haya una ruta crítica clara para cumplirla y avanzar, porque es muy importante. No va a entrar el La Guajira y necesitamos que entre por todo lo que tú estás diciendo y por todas las necesidades que tenemos. Pero hay que llenar ese vacío legal. Pero nadie quiere hacerlo en el Congreso. Porque mientras ese vacío legal lo tengamos a punta de tutelas que las puede resolver cualquier juez de circuito, te paraliza un proyecto de miles de millones de pesos para beneficio de la propia comunidad, que en un momento determinado anteponen intereses, incluso no propiamente las comunidades, sino impostores de las comunidades que impiden que los proyectos salgan avante. De manera que es fundamental contar con eso. Y aprovecho para algo importante, un mensaje que creo que es importante también. Yo decía que en la transición energética es muy importante, es clave la electrificación de la economía. Generalmente cuando se habla de transición energética se asocia siempre con los parques eólicos y con las granjas solares fotovoltaicas, pero la transición energética es mucho más que eso. Y un elemento primordial que tiene que ver con la transición energética es el de la eficiencia energética. Pero cuando hablamos de eficiencia energética,
tiene que haber eficiencia en la generación, tiene que haber eficiencia en la transmisión, tiene que haber eficiencia en la distribución, tiene que haber eficiencia en el uso, pero también debe haber eficiencia en la institucionalidad de la que venimos hablando. Y aquí yo le voy a mandar un recado a la CREC. El recado que yo quiero mandarles a la CREC en esta coyuntura es que sí, la transición energética debe ser gradual, debe ser responsable, debe ser progresiva. Estamos en una transición y no en un salto energético, pero eso no nos puede llevar a la paquidermia. Ustedes saben cuántos años transcurrieron desde la expedición de la ley 1715 hasta que se sacó la primera convocatoria para asignar proyectos de energías renovables amparados en esa ley. En mayo del 2014 sancionamos esa ley y solamente en febrero se hizo la primera, febrero del 2019, 5 años después, y en octubre se hicieron esas convocatorias. Entonces esto, y en esto por atraso, no voy a echarle toda la culpa a la CREC, pero tiene su cuota de responsabilidad en no agilizar la reglamentación de la ley y en la expedición de la regulación. Me hago otra pregunta. ¿Qué hace falta? ¿Cuánto más tenemos que esperar para que la CREC expida la regulación en relación del mercado intradiario y para que se establezca la tarifa horaria en Colombia a la que se referían hace un momento para incentivar el consumo en horas valle con tarifas más bajas que permitiría desestresar el sistema? Y hago una sugerencia que se la hice en su momento siendo ministro de Minas al Ministerio del Medio Ambiente. En el Ministerio del Medio Ambiente, una empresa presenta el estudio de impacto ambiental para el proyecto que quiere ejecutar. Y entonces allá estudian, se dan su tiempo, para después decirle a los 6 u 8 meses unos ajustes en el estudio y tal. Se hacen los ajustes, se vuelve a presentar el estudio, se dan otros 6 u 8 meses. Entonces yo les propuse implementar, y creo que algo de eso han venido implementando, algo me escucharon, y es implementar la oralidad en los procesos, parecido a lo que a la oralidad en el sistema judicial. Para que sea más rápido. En lugar de ese molondrismo de los 6 y de los 8 meses, se convoca una audiencia. Y en esa audiencia, donde están las partes, se les dice, mire, aquí las fallas son estas, cada quien toma atenta nota, se convoca una nueva audiencia para resolver las dudas y los ajustes que sean necesarios y se acabó. Yo creo que la CREC podría hacer eso e incluso utilizar, ahora que por cuenta de la pandemia hemos entrado en la virtualidad, utilizar más la virtualidad. Es que a mí me desespera cuando, y muy seguramente muchos de ustedes lo han experimentado, se cuelga para comentarios 8 meses un proyecto de resolución. Pero es más preocupante cuando le dicen que es un día. ¿Por qué ahora? Porque nos ha tocado también de un día últimamente. ¿Y por qué? Entonces lo que yo le digo es… ¿Pero por qué? No, de acuerdo, pero lo que quiero decir es, estoy de acuerdo con que la CREC tiene que evolucionar, pero no hay que quitar la CREC, claro, porque también hay voces de desaparezcan la CREC. Entonces lo que hay que tener es una evolución. Yo estoy totalmente de acuerdo en ese proceso, pero aquí también estaba viendo mercado mayorista.
por ahí otros señores, intervengan en el mercado en un momento determinado. ¿Ustedes saben el peligro que es que se intervenga ese mercado? O que nos pongan de pronto que XM, que es el operador del mercado, que es muy serio, que es transparente, que ha hecho la tarea, pues poner lo técnico, lo político por encima de lo técnico sería muy complicado. Entonces, lo que sí es importante es oír eso. Hoy oí al superintendente que decía que no va a ser el que va a poner multas como loco. Creo que es muy importante también ese cambio. Creo que es muy importante que la labor de la superintendencia no es solamente multar y hacer una cantidad de recursos para alguna actividad que se quiera tener en un momento determinado, como nos tocó con el Electricaribe, pero sí es muy importante mantener la institucionalidad, ir evolucionando. Sí, yo no soy defensor de la CREC, ni mucho menos, pero tengo que decirle dos cosas. Los señores, y se lo digo a ellos personalmente, pasaron de estar en el Olimpo a volver y hablar con los mortales. Ya cuando nos sentamos con ellos, con técnica, con proyectos, que es lo que nos exigieron, estamos logrando desarrollos. Ahorita estamos viendo, y yo les digo qué va a pasar dentro de un mes, cuando lleguen las facturas nuevas de energía. Tenemos que estar preparados. Tenemos que nosotros estar preparados, porque hay que entender que en el mundo sigue el costo de la energía y el gas altísimo. En Colombia hemos logrado algo que parece imposible, que fue romperle el pescuezo a esa tendencia. Y en este momento vamos a lograr una disminución en las tarifas. Pero esa disminución la gente le va a parecer muy poquito, porque no está mirando lo que está pasando internacionalmente. Usted y yo, que somos economistas, sabemos en dónde está verdaderamente ese costo. En Colombia haber cambiado la tendencia ya es un gran logro, y tenemos que darnos tiempo para tener un indexador propio del sector, donde verdaderamente no tengamos dolores de cabeza. Aquí a la gente se le olvida, el indexador que tuvimos durante 10 años fue buenísimo, nadie se ponía bravo con el IPP. Ahora sí, cuando por primera vez cambió, ahí es el enemigo, el malo. Hay que ver, eso es cíclico, hay que buscar y tener esto. Asumo lo que usted dice de la CREC, hagamos que sean más efectivos, más rápido, pero no nos equivoquemos. Ahorita para estas últimas nos mandaban y nos publicaban y nos daban un día, 2 días o 3 días para comentarios. Está muy bien, eso habla bien de la CREC. Bueno. Y muestra, bueno. y muestra que sí es posible, Camilo, muestra que eso sí es posible hacerlo. Ahora, es muy importante, a propósito de lo que estás diciendo, aprovechar en este momento para mencionar algunas lecciones que nos deben quedar aprendidas de la crisis energética en Europa. Yo de ahí he sacado 3 lecciones. La primera, la importancia estratégica que tiene para la economía la seguridad energética. La comparto, y hay que lección. hacerle que entiendan acá eso. La segunda, que tan importante como la seguridad energética es la soberanía energética. Tercero, esa es una lección que están aprendiendo ellos ahora, pero que nosotros la aprendimos en 1992-93. Y es que la energía más costosa es aquella de la que no se dispone justo en el momento en que se requiere. Me está leyendo mis columnas, doctor, estoy muy contento. Claro que sí, claro que sí. Fíjate las coincidencias. Entonces, esto para decirles que definitivamente tiene que haber un acoplamiento, tiene que haber una sincronización de todo el andamiaje de la arquitectura de este sector con la transición energética. La transición energética es una realidad de la que nadie escapa. Luego nosotros tenemos, y reitero en eso, yo soy totalmente convencido de que, y en un momento determinado, a un alto funcionario del gobierno y a un expresidente se lo hice ver que proponía eliminar
la CREC, y yo le dije, mire, no conozco ningún país del mundo, ni siquiera en China o en Rusia, en donde no exista un órgano regulador. El gran avance que se dio en la constituyente de 1991 fue, y eso desde luego porque la experiencia anterior había sido amarga, cuando teníamos la estatización de la prestación de los servicios públicos, se abrió la posibilidad de que los privados también pudieran prestar los servicios públicos. Pero el Estado se reservó, en virtud de esa nueva Constitución, el poder de regulación. Muy en la línea que se puso en boga por mucho tiempo en el mundo, en los países en donde habían gobiernos democráticos, socialistas, progresistas, que era aquel eslogan de tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Como diría Pambelé, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Entonces, ese poder de regulación que se reserva el Estado tiene que tener una institucionalidad, en este caso la CREC, en el caso de energía, la CRA, en el caso del agua, que nacieron con las leyes 143 y 142, esas comisiones de regulación. Esa es una conquista, ese es un activo que tiene este sector. Y, lógicamente, ese órgano regulador de hoy en transición energética no puede ser el mismo antes de esa transición energética. Por eso insisto en la importancia de ese acoplamiento, de esa necesaria sincronización, porque además aquí ya han surgido nuevos agentes que no existían antes de la ley 1715. Uno de los logros, por lo menos en el papel todavía, pero que abrió el camino para el empoderamiento del consumidor. ¿Cuándo habíamos hablado nosotros nunca de prosumidores? Ese es un neologismo resultado del nuevo marco legal. Y hablando de eso, porque es que también hay que copiarle al gobierno. Mucho. Esos son los que mandan. Fue el que ganó las elecciones, es el que está gobernando. Y el presidente Petro insiste mucho en la importancia de la comunidad energética. Antes que eso lo conviertan en un adefesio de creer que las juntas de acción comunal o unas cooperativas pueden ocupar el lugar de unos agentes que tienen toda una estructura y tienen una capacidad demostrada de garantizar la prestación del servicio, que de la noche a la mañana, ¿no? Aparte es usted, porque es que aquí es la Junta de Acción Comunal. Bueno, antes de que eso ocurra, Camilo, yo creo que este sector y los gremios de este sector, incluido el tuyo, deben tomar la iniciativa para presentarle al gobierno propuestas concretas de cómo materializar, de cómo concretar esto de las comunidades energéticas, porque justamente esas fuentes alternas de energía, como es la energía solar fotovoltaica, se presta realmente para que se puedan desarrollar programas que
involucren a las comunidades, especialmente en las zonas rurales. Fíjense, todavía sí, tenemos 96% de cobertura de la electricidad en Colombia. Eso está muy bien, chuleado. Pero es que el compromiso, cuando se expidió la ley 143, era que nos dábamos 20 años para la universalización. Además, el mismo año 2015, cuando se aprobó el Acuerdo de París, recordemos, se aprobaron también los Objetivos del Desarrollo Sostenible, al 2030. que entre otras cosas fue una iniciativa de Colombia. La presentó el presidente Santos en la cumbre Río +20, año 2012, y luego fue acogida por las Naciones Unidas. Y el punto 7 dice acceso a la energía, pero no a cualquier energía, a energías limpias. Luego, decía yo a propósito de La Guajira, mi tierra, mire, volviendo a lo que decía. Este hombre no me va a dejar terminar a mí. Mire, 96% de cobertura a nivel nacional. En La Guajira, 74%. Pero en el territorio, en Uribia, en donde se están instalando los parques eólicos, la cobertura es de solo 24%. Y la razón, como dicen los técnicos, desde el punto de vista costo-beneficio, no cierra un proyecto para llevar energía desde tan lejos en donde están las líneas de interconexión. Esa disculpa se acabó, porque usted con un panel solar le instala en un rancho y le da energía a esa familia, o un conjunto de paneles solares y le da energía a una ranchería. Y termino con un comercial, Camilo. Sí, señor. En una de mis columnas recientes he planteado y quiero reiterarlo aquí. Está muy bien y eso hay que abonárselo a los generadores y comercializadores que, respondiendo a un llamado que hizo la ministra, se sentaron, renegociaron los contratos bilaterales, bajaron el índice de precios al productor y de esa manera aliviaron de alguna manera a los usuarios, reduciéndoles la tarifa. Pero yo creo que es muy importante que no solamente el tema es el IPP, el tema son las restricciones. Y todos ustedes y yo sabemos, y usted también, ¿a qué responden las restricciones? Las restricciones básicamente corresponden a atraso en la ejecución de los proyectos, ya sea de transmisión o de generación. ¿Por qué razón tienen que ser los usuarios los que paguemos esas restricciones? Las deben pagar los responsables de esas restricciones. Bueno, yo para terminar le voy a... Muchas gracias. Dos cosas. Primero, creo que es muy importante el mensaje al gobierno nacional, diciéndole que este es el sector que verdaderamente le va a dar los más grandes logros a corto plazo. Que aquí tiene mucho para invertir el sector productivo, que estamos nosotros comprometidos con el cambio climático, que estamos comprometidos con la transición energética, que las cifras no mienten, que nosotros, así usted me diga ahorita cuando lo estábamos viendo, cuando empezó la UCME a dar las informaciones, en esa época el apagón estaba en el 88%, en este momento en el 98%, y en el 2030 estaremos al 100% si Dios quiere. Pero lo más interesante es que las cifras muestran que este sector le está cumpliendo, que hay riesgos, que no podemos equivocarnos, que tenemos que anticiparnos, que nos demandaron la ley 2099, que es muy importante y que sería una caída muy importante para la parte de las energías limpias y del sector eléctrico. Que en este sector nos tenemos que sentir orgullosos porque no tenemos ni hemos jugado sucio al país. Aquí no se están enriqueciendo tratando de sacar provecho con la facturación como se ha tratado de dar a entender en muchas oportunidades. Y que lo más interesante, que nos oigan como nosotros los oímos, y lo importante es que tengamos la capacidad de hacer el cambio necesario cuando la gente tenga la razón. A través de estudios es que nos vamos a
presentar al gobierno para que con esos estudios ellos nos digan, con otros estudios, si estamos equivocados o no para seguir avanzando. Así que muchas gracias a ustedes, de verdad, a usted, doctor Amílcar, que es el decano de esta facultad, y muchas gracias por aguantarnos esta charla de anécdotas. Y yo les quiero dejar, para que se la lleven, porque una vez más lo compruebo que es verdad lo que dijo Serrat, que lo que más enriquece el pensamiento de uno es la pluralidad de pensamiento de los demás. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Amílcar, doctor Camilo, por este importante conversatorio.